presencia ya para poder dar inicio. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le estábamos dando la bienvenida a nuestras autoridades, a la Secretaría, al senador Walker y a la senadora Carvajal, que la vamos a tener más silenciada que normalmente porque está con un problema de voz bien complejo, así que, digamos, no va a poder intervenir quizás con toda la interés que hubiera querido, pero está complicada de salud ya hace varios días, así que esperando que se mejore. La cuenta, por favor, secretaria. Presidenta, tenemos un oficio del Defensor de la Niñez, señor Anuar Quesille, mediante el cual solicita ser invitado a exponer en la discusión sobre el proyecto de ley de reforma integral al sistema de adopción en Chile, especialmente en lo que dice relación con las indicaciones presentadas, los cambios aprobados y aquellos que faltan por discutir. Luego, tenemos una comunicación de las asesoras de la Biblioteca del Congreso Nacional, señoras Paola Truffello y Christine Weidenhofer, por medio de la cual envían los siguientes informes: adopción y vínculo entre hermanos, estándar internacional, legislación actual y proyecto de ley, y adopción abierta de niños y niñas, características generales y regulación en España, Canadá, la provincia de Canadá y Alemania. Esto se envió a los correos electrónicos de cada senador. Perfecto. La tabla, por favor. Para el día de hoy tenemos dos asuntos en tabla. El primero es para tratar asuntos propios de la competencia de la Comisión. Y el segundo, para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile con urgencia calificada de suma. Confirmaron su asistencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Javiera Toro, la Subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva, la asesora legislativa de la Subsecretaría, señora Emilia Rivas, los asesores legislativos del Ministerio, señora Alena Gutiérrez y señor Fernando Carballo, y de la Biblioteca del Congreso Nacional, la investigadora, señora Paola Truffello. Están todos presentes. Bueno, lo primero, reiterar la bienvenida y decir que respecto de las indicaciones que había plazo hoy día, a mediodía, para presentar el proyecto de armonización, se ha solicitado, no se ingresaron ninguna indicación, pero en ese contexto también, y dada la contingencia respecto a los proyectos de seguridad, que sabemos que son muchísimos y se presta con una carga adicional de trabajo, tema que también nos informó hoy en la mañana la mesa del Senado, queremos proponer unas 2 semanas al menos de plazo para presentar las indicaciones, entendiendo que son varias, y que les permita poder trabajar de manera tranquila. Ahora, si son 3, también está bien, no sé, pero yo creo que mínimo 2 semanas me parece prudente para poder hacer entrega de estas indicaciones. No sé qué piensa la ministra. Sí, muchas gracias, presidenta. Justamente nosotros teníamos la misma preocupación, así que nos parece que 2 semanas es un plazo adecuado y razonable para eso, entendiendo la importancia que tiene, pero que efectivamente tiene su complejidad. Perfecto, entonces quedaríamos en 2 semanas y mañana yo me encargo de pedirlo en la sala, de tal manera que queda resuelto ese punto en particular. Hoy día estamos citados, ¿cierto?, para ver el tema de una indicación que está pendiente para votación, que es, le vamos a dar lectura prontamente, y luego la segunda parte que está pendiente de exposición. Y también hay un tema que se fue solicitado, si es posible, que puedan ayudarnos un poco en la orientación, que dice relación que junto con la exposición del segundo título del proyecto de ley de adopción pudieran hacer referencia a el proyecto de ley de armonización y su relación con el proyecto de ley, en el sentido de que han habido posiciones al interior del grupo de senadores consultando este punto, si es que sería necesario haber adelantado el de armonización y luego pero pareciera que no es así, y la idea es que poder argumentarlo y poder fundamentarlo para continuar con las votaciones desde la próxima semana en adelante. Eso. Así que le pediríamos a la Secretaría que dé lectura a cómo quedaría en definitiva el artículo que está pendiente de votación.
un tema previo. 2 semanas más es la semana regional. ¿Ya? Ya, que es el día 21, es un feriado. No sé si igual lo van a hacer. No, debiera ser. A la semana siguiente, Sí. la semana 27, que empieza el lunes 27. Claro. Quedaría para el lunes 27 entonces la solicitud de plazo de indicaciones para el proyecto de armonización. Voy a dar lectura a la proposición, una propuesta de consenso de la indicación número 67 de la senadora Rincón. La proposición dice lo siguiente. Artículo 14. Derecho a la identidad y a conocer los orígenes. Todo niño, niña, adolescente tiene derecho a que en la evaluación y determinación de su interés superior se consideren las necesidades que se derivan de su identidad, con especial consideración de su pertenencia a grupos étnicos, indígenas, religiosos o lingüísticos, en los términos establecidos en los artículos 7 y 26 de la Ley de Garantías. De conformidad con lo dispuesto en el título 5 de la presente ley, las personas adoptadas podrán conocer su origen biológico, la identidad de sus progenitores y hermanos biológicos, la información relativa a sus orígenes y a su historia previa a la adopción. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente, el Registro Civil tomará las medidas oportunas para conservar la documentación relativa a los orígenes de los niños, niñas o adolescentes y el servicio proporcionará el asesoramiento, mediación confidencial y ayuda oportunas para hacer efectivo el derecho a conocer sus orígenes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Garantías. En caso de un niño, niña o adolescente, luego de conocer sus orígenes, manifieste su interés de tomar contacto con su familia de origen, podrá solicitar a través del Tribunal de Familia respectivo determinar un encuentro o el establecimiento de un régimen comunicacional en virtud de lo establecido en el párrafo 3 del título 3, teniendo como consideración primordial en ambos casos el principio del interés superior del niño respecto de todos los posibles niños, niñas o adolescentes involucrados. La evaluación y determinación del interés superior de los posibles niños, niñas o adolescentes involucrados se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Garantías, considerando dentro de las circunstancias específicas de cada niño, niña o adolescente la opinión de los padres o madres representantes legales o de quien lo tuviere legalmente a su cuidado. Voy a dar la palabra a los senadores. Si alguno quiere hacer un comentario respecto a la redacción, senador Walker. No, yo quiero agradecer, Presidenta, a usted, a las senadoras, senadores, miembros de la Comisión de Infancia, del Ejecutivo y a todos los asesores que han trabajado en esta redacción que me parece que es bastante consensual porque recoge una inquietud que habíamos manifestado a raíz también de casos concretos y dramáticos que hemos conocido en nuestras regiones, de niños que no podían ver a sus hermanos biológicos y no conocer su origen. Y creo que esta redacción recoge correctamente el principio del interés superior del niño. Considera también la posibilidad de que los padres sean oídos, que es algo muy importante, pero siempre resolviendo el juez en función del principio del interés superior del niño. Me parece que queda impecable la indicación de esta manera, porque primero está el derecho a conocer los orígenes, y una vez que se conocen los orígenes, el derecho del niño, niña, adolescente de poder tomar contacto con su familia biológica de origen y de los hermanos, siempre como una opción y no como una imposición. Y eso me parece que deja salvo, como digo, el interés superior del niño. O sea que esta redacción, que es consensual, me parece perfecta. Gracias, Presidente. Gracias, senador. Senadora Carvajal. Voy a tratar de ser muy concisa. Me gustaría escuchar al Ejecutivo y lo segundo, me parece que es una indicación que a propósito del consenso merece ser respaldada, dado que me he integrado recién a la Comisión, solicitaría en consecuencia que se pudiera incluir también en la presentación y sumarme a la indicación. Sí, le vamos a dar la palabra al Ejecutivo, solo también decir que incluye todas las preocupaciones y las aprensiones que en algún minuto tuvimos cada uno de los senadores, y creo que
fue una sabia redacción, así que le damos la palabra al Ejecutivo a este punto antes de tomar la votación. Muchas gracias, presidente. Bueno, como ya se ha señalado, esta es una indicación que se ha trabajado con las distintas partes, por lo tanto, como Ejecutivo estamos de acuerdo con esta redacción. Creemos que comprende, incorpora adecuadamente las preocupaciones que había planteado primero el senador Walker, también la senadora Aravena, la presidenta, el senador Osandón, y como ha sido el espíritu de todas las indicaciones que hemos presentado aquí, se han ido trabajando con sus equipos, por lo tanto, nosotros eso lo valoramos, esa disposición, y creo que es lo que nos va a permitir, ya nos ha permitido, prácticamente vamos a despachar ya el título primero, y creo que vamos a poder seguir avanzando con la urgencia que requiere un tema como esto. En resumen, ¿qué es lo que incorpora esta indicación, senadora Carvajal? Primero hace una remisión al título quinto, donde se regula justamente la búsqueda de los orígenes, pero además se aclaran algunas cosas, como la diferencia entre conocer y tener información y entablar un encuentro, y aclara ciertas cosas respecto de siempre y justamente incorporar, como señalaba el senador Walker, el interés superior del niño, absolutamente en línea con la Ley de Garantías de la Niñez. Por lo tanto, nosotros creemos que esta es una adecuada indicación que recoge la indicación inicial del Ejecutivo y las preocupaciones que se plantearon. Gracias, presidente. Gracias, ministra. En ese contexto estaríamos por el proceso de votación. Habría unas correcciones menores, ya son más bien formales. Entonces, en ese, me parece que... La lectura, a ver, para que quede, digamos, en la sí, historia de la... en el tercer inciso, ya dice mediación confidencial y ayuda oportunas. Tendría que ser ayudas. Ahí faltaría... claro, tendría que ser ayudas oportunas o ayuda oportuna. Ahí vemos. La S ahí está... Sí, ahí faltaría una S. Después, en el inciso final, dice del Tribunal de Familia respectivo, se determinará, porque dice determinar un encuentro, se determinará un encuentro o el establecimiento en virtud de lo dispuesto, porque estamos establecimiento establecido, ahí queda un poco reiterativo. Pero sería solamente adecuaciones formales. ¿Hay observaciones? Yo creo que está bien la sugerencia de la Secretaría. Entonces pasamos a votación. Senador Walker. A favor. Senadora Carvajal. Presidenta. A favor. Ya, entonces aprobado con modificaciones, 3-6. Perfecto. Entonces daríamos paso a la presentación, como está estipulado por el Ejecutivo, de la segunda parte de este proyecto, y solo hacer mención a los senadores, que no lo vamos a ver hoy día, pero creo que dada la importancia que tiene los casi 10 años de tramitación de este proyecto, me gustaría que evaluemos como comisión si es que se justifica realmente que, dada los 800 proyectos que tiene hoy día la Comisión de Constitución y la urgencia que tiene además esa misma comisión de ver muchos proyectos que son, valga la redundancia, de urgencia para el país, se justifica pasar el proyecto, ya estuvo en la Comisión de Constitución en primera instancia, y ver con el tiempo y cómo vamos avanzando si se justifica nuevamente enviarlo a la Comisión de Constitución. Yo creo que es un tema que se podría revisar y que no lo vamos a ver hoy día, pero creo que los niños no... O sea, se ha hecho un trabajo impecable y se va a seguir haciendo impecablemente, entonces atrasar tanta la tramitación quizás no se va a justificar. Tema que tenemos que conversar con el Ejecutivo también, pero lo dejo como tema de conversación. Adelante, ministra. Muchas gracias, presidenta. Vamos a pasar a exponer en términos generales. Creemos que efectivamente poder avanzar en el título segundo ya nos va a dejar bien adelantado. Nosotros ya hicimos la exposición general de lo que implican las indicaciones, pero bueno, ahí está, como ya habían visto ustedes, la visión general de cómo quedaría el proyecto de ley con
todas las indicaciones que se han realizado y por lo tanto si ahora vamos a ver el título segundo serían las reglas generales de la declaración de adoptabilidad, que tendría 3 párrafos de la declaración de adoptabilidad, procedimiento de adoptabilidad con fines de adopción por integración y procedimiento de adoptabilidad por cesión voluntaria con fines de adopción. Avanzando. Respecto del título segundo, recordar simplemente el diagnóstico que ya hemos hecho, ya hemos revisado en esta comisión respecto a lo que implica hoy día la tramitación de un procedimiento de adopción donde hay un procedimiento de protección judicial y en paralelo un procedimiento de susceptibilidad de adopción y luego propiamente la adopción y por lo tanto este título con las indicaciones que se hacen es bien significativo considerando que estas indicaciones hacen cambios sustantivos al procedimiento, y ya lo hemos hablado, hay cambios sustantivos procedimentales para recoger, por supuesto, hacer más eficiente el proceso, poder seguir la trayectoria y acompañar la trayectoria del niño, niña y adolescente de mejor manera y asegurar también los derechos que reconoce la Ley de Garantía de la Niña. Eso que está Perdone, ministra, discúlpeme, pero... Y me va a perdonar, digamos, que retome algo para atrás, pero dado que sería bueno cerrar el primer capítulo, me informa la Secretaría que quedaron, y yo entiendo que tú quedaron 3 indicaciones pendientes. Si pudiera nombrar los artículos, la Secretaría, como para ponernos de acuerdo y poder cerrar esa parte. Tenemos la indicación número 68, que propone un artículo La página... nuevo, página 34 del comparado, de la senadora Rincón. Luego, en la página 35, otro artículo nuevo propuesto también por la senadora Rincón, que es la indicación número 69. Luego, en la página 36, está la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República, que está retirada, y la 70 bis del Presidente de la República, que llega hasta la página 38. Esas indicaciones no se han votado porque en la última sesión en que se discutieron las indicaciones llegamos hasta las 67. No, eso fue en marzo. Sí, eso fue en marzo. Sí, eso fue en marzo. Presidenta, tal vez podamos verlas una a una, sobre todo porque usted y la senadora Carvajal no habían participado en esa discusión, volver a explicar lo que motivó dicha indicación, escuchar al Ejecutivo y tomar una decisión. Me parece bien porque la idea de, como no se han tratado de manera definitiva, no sería prudente partir votando en la próxima sesión si es que esto no está pendiente, creo yo. Ahora, no quiero interrumpir la exposición, pero al final de la exposición tomamos la determinación que hacemos con esto que está pendiente. ¿Le parece? ¿Ya? Ok. ¿Seguimos entonces? Bueno, como señalaba y como ya recordarán, se hacen cambios significativos en el procedimiento y esto se expresa en la Ley de Tribunales de Familia y esto también implica y requiere hacer cambios importantes en este título segundo. Así que para ir a resumir los cambios en el título segundo, bueno, ya habíamos identificado que las principales falencias es que faltaba visibilizar la trayectoria de desprotección de los niños, niñas y adolescentes, asegurar la subsidiariedad de la separación y de la adopción y regular el proceso de intervención familiar. Y todo eso implica modificaciones procedimentales justamente que se van a ver en esas tres dimensiones. Poder establecer una etapa de revinculación y fortalecimiento familiar, regular el procedimiento de adoptabilidad con fines de adopción por integración y el procedimiento de cesión voluntarias con fines de adopción también.
y lo principal es que en materia de protección la adopción es parte del procedimiento de protección. Ahí simplemente un resumen de cómo quedaría el procedimiento, pero como esto, el detalle va en las modificaciones a los tribunales de familia más adelante, es simplemente para hacer un recordatorio. Pero para ir directamente en la siguiente, por favor. Bueno, esos eran los 3 párrafos de este título y aquí para hacer un resumen de lo que quedaría en este título, porque la eliminación del procedimiento de adoptabilidad, que se integraría todo en un único procedimiento de protección, requiere esta reestructuración y por lo tanto primero se modifica el nombre del título para reflejar mejor su contenido, ya no es procedimientos de adoptabilidad, pues eso está más adelante, sino reglas generales de la declaración de adoptabilidad. Ahí están las indicaciones que reflejan esa modificación. Respecto del párrafo primero, se suprime el actual párrafo primero y el párrafo segundo pasaría a ser párrafo primero y se suprimen los artículos que son relativos al antiguo procedimiento de adoptabilidad. El actual párrafo segundo pasaría a ser primero, manteniendo solo el artículo sobre recursos y las reglas comunes de la declaración de adoptabilidad se subsumen en el párrafo segundo. Todo eso con las indicaciones que están ahí señaladas. Esto implica suprimir varios artículos que justamente es lo que permite incorporar y hacer coherente estas modificaciones con lo que viene más adelante. El párrafo segundo quedaría como procedimiento de adoptabilidad con fines de adopción por integración y el párrafo tercero como procedimiento de cesión voluntaria con fines de adopción. Eso es en términos generales lo que se estaría haciendo aquí y por lo tanto este título queda sustancialmente más reducido como señalaba. Tendría un artículo 14 de la declaración de adoptabilidad, el artículo 26 pasaría a ser artículo 16 sobre recursos y especialmente la disposición de vista preferente de la apelación. Luego, bueno, se corren todos los números, por supuesto, los efectos de la sentencia que declara que pone término al procedimiento de protección. La sentencia pone término al cuidado personal del niño o adolescente sin cambiar su filiación, que es lo que sucede con la sentencia de adopción, y también permite regular un régimen comunicacional provisorio. Luego regula el artículo 18 el cuidado personal preadoptivo y en el artículo que quedaría como 19 la oportunidad para el inicio del procedimiento de adopción. Eso quedaría en resumen y en conjunto, y no sé si vamos viendo artículo por artículo según la indicación que lo regularía, o pasamos todos. Yo creo que pasar todo primero sería lo ideal, porque si vamos, no sé cuánto tiempo implicaría ver artículo por artículo. Sí. Podemos pasarlo en todo entonces. Ya, el artículo 14 señala que la declaración de adoptabilidad que quedaría como artículo 15, tiene por finalidad establecer que un niño, niña o adolescente se encuentra en condiciones de ser adoptado. Esto puede ser en 3 situaciones. Luego en un procedimiento de protección, luego de la etapa de revinculación y fortalecimiento familiar, en un procedimiento de adoptabilidad con fines de adopción por integración, que iría en el párrafo segundo, y en el procedimiento de cesión voluntaria con fines de adopción, que quedaría en el párrafo tercero. Entonces, eso sería el resumen de este artículo, y además se regulan los contactos posadoptivos. El detalle de esto, por supuesto, queda en la modificación de la Ley de Tribunales de Familias, que está más adelante en el artículo 74 de este proyecto de ley. Entonces, esto corresponde a la indicación 90 ter, si no me equivoco.
Sí, porque las indicaciones anteriores son las que suprimen el párrafo primero y por lo tanto ya pasando al párrafo segundo, o sea, al nuevo párrafo primero iríamos al artículo 14 que establecería justamente, claro, la indicación 90 ter establecería este artículo 14, está en la página 44. Luego, pasando a la página 45. Son las indicaciones que se han incorporado Ah, del 91 al 141. ya, pero entonces voy a ir viendo los artículos. ¿Tú me puedes decir cuáles son las, o Emilia, tú me puedes ir diciendo cuáles son las indicaciones? Porfa, ¿qué pasa? El artículo 16, como señalaba, es el artículo que regula los recursos que estarían en la indicación 146 bis, en la página 60 del comparado, y reemplaza este artículo 26 por el nuevo artículo 16, que señala que la sentencia que declara la adoptabilidad es apelable, pero el objetivo de este artículo es regular la prioridad en la vista de la causa, y para eso se establece la preferencia en la vista de la causa, se agrega extraordinariamente a la tabla y se establece que la recusación debe ser fundada. Luego, en el artículo, en el que quedaría como artículo 17 sobre los efectos de las sentencias, se reemplazaría el inciso primero del artículo 27, que pasaría a ser 17, y el objeto es regular los efectos de la sentencia que declara la adoptabilidad. Aquí los efectos de la sentencia requiere señalar, precisar respecto de quiénes se pone fin al cuidado personal. Se regula la posibilidad de disponer un régimen comunicacional provisorio en vista de los contactos posadoptivos. Se dispone que esta misma sentencia tiene que pronunciarse sobre quién detentará el cuidado personal del niño, niña y adolescente, y se mantienen los incisos siguientes aprobados en el año 2019 que regulan ciertas consecuencias prácticas jurídicas como la subinscripción en la partida de nacimiento, la incorporación en el registro de niños, niñas y adolescentes adoptables y la prohibición de reconocimiento posterior. Luego, en el que quedaría como artículo 18, el objetivo de este artículo es adelantar, que tiene que ver con el cuidado personal preadoptivo, tiene por objetivo adelantar el contacto del niño, niña o adolescente, está en la página 62. Sí, está en la página 62 y tiene como objetivo adelantar el contacto del niño, niña o adolescente con la familia adoptiva seleccionada por el programa de adopción, que debe ser confirmada por el juez. El objetivo es que el niño pueda ejercer su derecho a vivir en familia con la mayor celeridad posible, cumpliendo obviamente con todos los principios de protección que establece la ley. Luego, una vez que el programa, o sea, para que esto funcione, cuando el programa de adopción selecciona a la familia, puede solicitar el cuidado preadoptivo. La selección tiene que tener como consideración primordial el interés superior del niño, centrado siempre, como es el centro de lo que esperamos que sea la ley de adopción luego de estas modificaciones, centrado en las necesidades del niño, niña y adolescente, y acompañando un informe fundado sobre la selección. Los requisitos respecto de la selección de familia están más adelante en el título tercero sobre el procedimiento de adopción nacional, pero esto sería coherente con ello. Luego pasaríamos al artículo, al que quedaría como artículo 19, en la indicación de la página 72, indicación 156 bis. Y el objeto de este artículo es regular el inicio de la causa de adopción una vez declarada la adoptabilidad del niño, niña o adolescente. Nuestras indicaciones van en la línea de señalar que se debe iniciar la causa una vez seleccionada la familia y que el niño, niña
o adolescente se encuentre en condiciones de participar del procedimiento. Y en determinados casos se requiere un tiempo no solo para seleccionar a la familia, sino también para preparar al niño para enfrentar este procedimiento de adopción, y por eso no se establece un plazo fijo, recordando que siempre el Tribunal de Familia tiene que hacer aplicables todos los criterios de protección, los criterios de la Ley de Garantías y de esta propia ley. Importante señalar que estamos hablando de un niño, niña o adolescente que se encuentra en cuidado alternativo y, por lo tanto, como parte del procedimiento, a más tardar cada 3 meses o en la audiencia de revisión que el tribunal determine, que no puede exceder de 3 meses, el juez debe revisar su caso y tomar las medidas correspondientes. Con eso quedaría regulado el párrafo primero del título segundo. Yendo al párrafo segundo, que sería el de procedimiento de adoptabilidad con fines de adopción por integración. El objetivo es justamente disponer que haya un procedimiento que esté integrado, la misma lógica de todo el proyecto de ley de adoptabilidad y de adopción en los casos de integración familiar. Dado que estos procedimientos tienen circunstancias especiales, se propone que en un solo procedimiento se discutan tanto la adoptabilidad como la adopción. En este caso, recordar que es cuando hay un padrastro o una madrastra que estuviese cuidando al niño, niña o adolescente. Y en esta, con la indicación del Ejecutivo, se reformula el procedimiento de forma que, si no hay oposición por parte del progenitor biológico que abandonó al niño, niña o adolescente, se declare en conjunto la adoptabilidad y la adopción, y en caso de oposición se tramite según las reglas de protección. ¿Cuáles son esas circunstancias especiales que justifican la adopción por integración y que a la vez justifican que haya un procedimiento que tenga la mayor celeridad posible? Es que el niño se encuentra en una situación de hecho de cuidado y de protección, porque uno de sus progenitores está realizando la labor, y porque, a diferencia de otros casos de adopción, en la adopción por integración se conoce desde el principio quién será la persona adoptante. Por lo tanto, esta división entre adoptabilidad y adopción no tiene mucho sentido práctico. Y, por lo tanto, se considera que el proceso actual no es eficiente y que esto recogería de mejor manera el interés superior del niño respecto de la exposición al sistema judicial. Bueno, y ahí está el detalle de los requisitos, que es el abandono por parte del otro progenitor biológico, una convivencia de 5 años y un certificado de idoneidad para adoptar para el padrastro o madrastra que adoptaría, una audiencia preparatoria donde puede haber allanamiento y una sentencia inmediatamente, y si hay oposición se abre una audiencia de juicio y se evalúan, por supuesto, los requisitos y se llega a una sentencia definitiva. Así quedaría regulado el párrafo segundo. Y el párrafo tercero, que es el de procedimiento de adoptabilidad por cesión voluntaria con fines de adopción. Su título lo expresa bien. Página 83. Sí. La página 83 y siguientes regularían este párrafo tercero. Y el objetivo es regular de forma más detallada este procedimiento que está en la legislación actual y fortalecer su conexión con el procedimiento de protección a favor del lactante. Hay algunas modificaciones que son formales para unificar la expresión cesión. En algunos casos la ley habla de entrega, se unifica esta referencia. La expresión cesión está ligada a una concepción de derechos.
Y si bien la ley actual contempla este procedimiento, consideramos que es una regulación que es demasiado escueta y por lo tanto es necesario fortalecerla. En términos de su contenido, se mantiene la estructura que se propuso en las indicaciones del Ejecutivo del año 2022, pero se refuerza la conexión de este procedimiento con el de protección a favor de un niño que se podría encontrar en cuidado alternativo. Y por lo tanto, esto también ya lo habíamos expuesto al exponer el procedimiento en general. Cuando se admite una causa de cesión, se inicia de oficio un procedimiento de protección a favor de este niño que quedará en cuidado alternativo. Y en ese procedimiento de protección el tribunal deberá tener a la vista el expediente del procedimiento de cesión. En resumen, esta solicitud se puede realizar previo al nacimiento y hasta los 18 meses después del nacimiento. Este sería el máximo para la solicitud en virtud de esta causal. Luego existe una audiencia preliminar donde se informan, se hace la manifestación de voluntad por parte de la persona que manifiesta voluntad de ceder, se informa de los efectos de este procedimiento y se deriva a un programa de acompañamiento. Luego habría una audiencia de ratificación, donde es importante ratificar la voluntad y escuchar la oposición del otro progenitor si es que éste existiese. Obviamente un informe sobre el proceso del programa de acompañamiento y la sentencia que tiene que tener como requisito que exista una voluntad libre, informada, y el procedimiento en este fortalecimiento busca, justamente, valga la redundancia, fortalecer esas garantías y asegurarse de que así sea. Con eso resumiríamos el título segundo de la ley que quedaría de aprobarse las indicaciones del Ejecutivo, Presidenta. Me quedó clarísimo, no sé si alguien tiene observaciones, están bastante claros los flujos y la redacción igual. Yo sugeriría, si es que está de acuerdo, porque no fuimos citados para eso, pero dado que la Secretaría nos ha planteado estos 3 temas pendientes, que primero acordar que la próxima sesión ya sería para ir votando los títulos, a la espera, ¿cierto?, del tema de armonización, que tiene otro capítulo, pero retomar estos 3 puntos que quedaron pendientes. Entiendo que son 3 artículos, son 3 indicaciones. No sé si damos lectura a esos artículos para poder, como bien decía el senador Walker, que también nos vayan interiorizando a nosotros que estamos partiendo con estos 3 temas pendientes, para que nos expliquen en detalle el por qué quedaron pendientes, porque yo creo que no se alcanzaron a ver, solo eso. Ya, perfecto. Hay que darles lectura, explicarlos y de alguna manera comprometernos a partir la próxima sesión votando estos 3 artículos. Yo creo que eso sería lo lógico para avanzar y ordenadamente. No sé si el Ejecutivo va a tomar la palabra o damos lectura a Secretaría y ustedes lo explican, como quieran. ¿Ya? Sí. Presidenta, página 34 del comparado, indicación número 68 de la honorable senadora señora Rincón, para agregar a continuación del artículo 12 el siguiente artículo nuevo. Artículo, falta el número, derechos. En todo proceso de adopción se respetarán los derechos que a los niños, niñas y adolescentes corresponden, reconocidos y garantizados en la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Luego, en la misma página 35 del comparado, la indicación 69 de la honorable senadora señora Rincón, para agregar un artículo nuevo a continuación del artículo 12 del siguiente tenor. Artículo: derecho a contactos post-adoptivos. Sin perjuicio de los derechos y deberes que el adoptado adquiere con su familia adoptiva, cuando el interés superior del niño, niña o adolescente adoptado lo aconseje, éste tiene el derecho a mantener contactos post-adoptivos con sus hermanos biológicos, ascendientes o personas significativas con las cuales haya convivido familiarmente. La conveniencia de mantener contactos post-adoptivos debe ser explorada desde el proceso de adoptabilidad a instancias del abogado del niño, niña o adolescente
y/o del servicio. En caso de existir una posibilidad cierta al respecto, el servicio solo podrá proponer como solicitantes idóneos a quienes en su respectiva inscripción hayan aceptado expresamente esa posibilidad y deberá elaborar un informe circunstanciado acerca de la conveniencia de tales contactos que será puesto a disposición del juez y de las partes antes de la dictación de la sentencia de adoptabilidad. Durante el proceso de adopción, la conveniencia o no de esos cuidados constituirá uno de los objetos del juicio y en la audiencia preparatoria se definirá si será o no un asunto controvertido. El juez resolverá en la sentencia definitiva si determinados contactos post-adoptivos satisfacen el interior superior del adoptado, atendiendo a las circunstancias específicas establecidos en los artículos 7 de la Ley número 21.430. Luego viene en la página 36 también. Es respecto a lo mismo, ¿cierto? Claro, es la indicación número 70 de Su Excelencia el Presidente de la República, que está retirada, y luego viene la indicación 70 bis de Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar como artículos 12, 13 y 14 nuevos los siguientes. Artículo 12. Representación jurídica. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a contar con representación jurídica especializada, gratuita e independiente en los procedimientos en que se puede declarar su adoptabilidad y en el procedimiento de adopción en los términos dispuestos en el artículo 50 de la Ley de Garantías y artículo 19 de la Ley que crea los tribunales de familia. Artículo 13, que es un artículo nuevo que se está proponiendo. Información de derechos. Al inicio de los procedimientos de que trata esta ley y cada vez que así lo requiera, deberá informársele al niño, niña o adolescente de manera verbal y por escrito claramente y de forma sencilla sobre sus derechos. Tratándose de un niño, niña o adolescente que no sepa leer, deberá ser informado oralmente y de no comprender el idioma oficial se recurrirá a un intérprete. Si el niño, niña o adolescente tiene discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, será informado oralmente y por escrito utilizando un mecanismo de lectura fácil. Por su parte, en caso de que el niño, niña o adolescente tenga discapacidad sensorial, será informado utilizando algún sistema de comunicación oficial como la lengua de señas chilena, la dactilología, el sistema Braille, técnicas de orientación y movilidad u otro sistema de comunicación alternativos reconocidos conforme a lo dispuesto en el artículo 26 ter de la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y según sea el tipo de discapacidad sensorial que presente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en todos los supuestos en que un niño, niña o adolescente lo requiera, se deberá tener presente la realización de los ajustes que sean necesarios. Artículo 14. Derecho a la identidad y a conocer los orígenes. Bueno, esto aquí, respecto de este artículo 14 se aprobó recientemente la indicación. Así que esto llegaríamos hasta ahí. La palabra a algún senador o esperamos la opinión del Ejecutivo y luego ustedes. Gracias, Presidenta. La subsecretaria Sí. nos va a explicar la opinión respecto a estos artículos. Gracias, ministra. Gracias, Presidenta. Respecto de lo que aparece en el artículo, en la indicación 68, nosotros del artículo sobre derecho, eso se entendió subsumido en el artículo 10 sobre derechos y garantía, básicamente en lo que está en el marco de los principios que son aplicables de la ley de garantía. Por lo tanto, entendemos que eso está incorporado en un artículo incluso casi textual de lo que está puesto aquí en la indicación. Respecto de la indicación 69, de la indicación que continúa, buena parte de los contenidos que están ahí, incluso algunos párrafos textuales, están precisamente en el párrafo tercero del título tercero, sobre todo lo que son los contactos posadoptivos y donde se definen algunas condiciones y algunos requerimientos, ¿verdad?, para poder proceder a esos contactos posadoptivos, respetando el derecho tanto del niño propiamente tal como de su familia y de su familia de origen. Estamos completamente de acuerdo con el espíritu de esta indicación y por eso se tomaron algunos elementos prácticamente textuales de la propuesta que hizo en su oportunidad la senadora Rincón.
Entonces, habrían dos alternativas. Yo creo que dejarla como aprobada con modificaciones, como para que no pidamos que la retire, digamos. ¿Cierto? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Correcto. Y respecto a la 70 que está retirada y se hace una propuesta adicional, algunos de estos temas ya se conversaron un poquito más temprano cuando la ministra presentó. Básicamente el espíritu de estos artículos tiene que ver con actualizar el contenido que estaba en el proyecto anterior con los contenidos de la Ley de Garantía y se hacen en la práctica aplicables los estándares que están en la Ley de Garantía y en los tribunales y en la Ley de los Tribunales de Familia. De hecho, la modificación a la Ley de Tribunales de Familia está discutiéndose en la Comisión de Constitución, no está en la Comisión de Constitución, donde ahí se fortalecen en particular respecto del artículo 12 los deberes del abogado, ¿verdad? La representación jurídica es algo que está asegurado y garantizado en la Ley de Garantía y por lo tanto tenía que ponerse acá como un elemento central. Me refiero al artículo 12 que regula la representación jurídica de los niños. Desde el punto de vista del artículo 13, acerca de la información de derecho, es algo que también, dirige a la garantía del derecho a la información por parte de los niños, previéndose, ¿verdad?, distintas situaciones y distintos escenarios de cómo tendría que asegurarse, en esos escenarios, particularmente de niños con alguna discapacidad, su derecho a la información. Y eso tiene que ver también con lo que significa también el derecho a que de los niños tienen de poder formarse una opinión acerca de la situación que los afecta. Por lo tanto, este artículo en particular trata de cubrir esos principios de la Ley de Garantía, que de alguna manera los pone en la circunstancia del proceso completo de adopción, obviamente en el marco de la autonomía progresiva del niño y la comprensión que ellos tengan de su situación. Y por último, el artículo 14, en términos de la identidad y conocer los derechos, es algo que también estuvimos conversando con detalle. Hay una sugerencia ahí que en el fondo es someterlo a votación, si están de acuerdo los senadores, pero eliminando el 14, porque el 14 ya lo votamos recién. Si les parece, para ir avanzando, la Secretaría entonces. En votación la indicación 70 bis de Su Excelencia el Presidente de la República. Senador Walker. Senadora Carvajal. Presidenta. A favor con la modificación del 14. Sí. Aprobada con modificación. Ya entiendo. ¿Estaríamos ok? Y con eso el capítulo quedaría perfecto. Yo creo que no sé si hay algún otro tema que tratar de lo que habíamos acordado hoy. Sí, por supuesto. Gracias, Presidenta. Una pregunta al Ejecutivo. Me quedé con la duda. ¿Quién ejerce en la práctica esta representación jurídica en la Defensoría de la Niñez? ¿Qué institución específica en la que asume? Porque esto está muy a nivel de principios, pero no me acuerdo cómo se concreta esto. Sí, gracias, senador, por la pregunta. Eso se concreta con el programa Mi Abogado, que maneja el Ministerio de Justicia, que está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Senadora Carvajal. Sí, me excusan porque no estuve en la discusión previa, pero yo tengo serios reparos respecto a la forma de representación de los niños y la comunicación que ejercen los tribunales de justicia en general. Entonces, en ese contexto, la subsecretaría asume este rol a propósito de este programa solo para esta ley, como lo hace en otras ocasiones. Y hago referencia específica cuando un niño, por ejemplo, está siendo sujeto de una discusión o de una controversia respecto a la tuición, por ejemplo. El programa Mi Abogado es un programa que aborda todo lo que tenga que ver con la representación jurídica de los niños. De hecho, todos los niños que están sujetos a alguna observación, etcétera, de los programas de protección especializada, todos tienen automáticamente derecho a la representación jurídica de sus intereses.
Por lo tanto, es un programa amplio, no tiene que ver solamente con esta ley. Es algo que, de hecho, ha habido también la modificación a los tribunales de familia, incluyen una norma, una indicación respecto de la ampliación de los recursos que están disponibles para el programa Mi Abogado, entendiendo que el programa Mi Abogado tiene una carga muy grande porque se amplió con la ley de garantía a tener que prestarle servicio a todos los niños que lo requieran, y por lo tanto ese proyecto de ley incorporó recursos adicionales para el programa Mi Abogado en particular. Presidenta. Sí. Senadora Carvajal. Sí, en ese contexto, ¿es un programa que está instalado desde ahora o viene antes? Lo digo a propósito de la representación de los niños, insisto, cuando se les determina un curador, por ejemplo. O sea, no entran ellos a... ¿Cómo conjugan esos dos elementos? ¿Y a petición de quién es que opera este programa? En el caso de los niños asociados a programas de protección o potencialmente programas de protección especializada, el nombramiento de un abogado para el niño es parte de las reglas. Por lo tanto, entrando el niño al proceso, tiene derecho automático a un abogado y eso se activa de esa manera. No es un programa nuevo en términos del contenido, es algo que se ha venido haciendo. Sin embargo, desde hace 2 años, si no me equivoco, 3 años, se ha ampliado de forma muy importante la cobertura. Todavía la cobertura es insuficiente, pero se ha ampliado de forma muy importante la cobertura del programa Mi Abogado. Y en ese sentido, la ley de garantías lo que vino a hacer con el reconocimiento del derecho a la representación jurídica es que amplió ese servicio a todos los niños que lo requieran. Por lo tanto, el juez tiene la obligación de pedir que los niños tengan un abogado y, de hecho, el Servicio de Protección Especializada gestiona con el Ministerio de Justicia, en particular con el programa Mi Abogado, que los niños tengan que puedan ejercer ese derecho a través de la representación jurídica. ¿Perdón? ¿Necesita la palabra, perdón? No, me están aclarando que el hecho de no tenerlo implica una nulidad del proceso. O sea, si los niños no tienen una representación jurídica, se entiende que el proceso es nulo. Y en ese sentido es necesario resguardar que los recursos humanos y financieros estén disponibles para poder proveer de esa representación a todos los niños. Le agradezco la respuesta y perdone, pero le voy a dar la palabra inmediatamente, ministra. Hay un tema pendiente que quedó porque yo me estuve ausente la semana pasada, me reemplazó el senador Osandón, el tema de la ley de armonización y la relación con el proyecto de ley. Antes de terminar, pero le doy la palabra, ministra, y luego la palabra nuevamente a quien vaya a responder esa consulta que quedó pendiente. Gracias, presidenta. Ratificar, por supuesto, lo que ha dicho la subsecretaria, solo señalar frente a la preocupación de la senadora Carvajal que este es un programa que en general tiene una buena evaluación, pero teníamos justamente un tema de cobertura y por eso las modificaciones que se están haciendo van en esa línea y el informe financiero de la reforma a tribunales de familia viene con más recursos asociados a esto. Esa clarificación. Senadora Carvajal. Y este proyecto también viene con más recursos en su informe financiero. Qué buena la aclaración por su intermedio, presidenta, la ministra, porque la verdad es que la condición de realidad nos golpea bien en la cara, porque al final del día, cuando vemos lo que ocurre en la situación en regiones, que finalmente se hace la Corporación de Asistencia Judicial presente sin ninguna iniciativa, sino que muchas veces de mutuo propio, y creo que en ese contexto me corresponde a mí, a través de su intermedio, presidenta, solicitar esa información. ¿Cómo está operando ese programa en regiones? ¿Cuál es la cobertura que tiene? Yo entiendo que ahora viene una modificación y entiendo que los recursos siempre son limitados, pero al menos la experiencia que yo he conocido es bien brutal respecto a la representación de los menores y la comunicación que hay. Y cuando he iniciado esta intervención en el sentido de tener importantes reparos respecto a esto, es que quisiera conocerlo y sobre todo objetivamente cómo está operando en las regiones. Vamos a tomar el acuerdo entonces a la solicitud de la senadora Carvajal para hacer una solicitud formal respecto a este programa a través de un oficio si estamos todos de acuerdo. Entonces,
y creo que tenemos que además como integrante de la comisión conocer en detalle el programa, sobre todo si ha resultado bien y se están aumentando los recursos. Entonces, para finalizar con el último punto, el tema del proyecto de ley de armonización y cómo se vincula con este proyecto y por qué la importancia de avanzar en forma paralela con ambos. Gracias, presidenta. Tenemos una presentación respecto de los distintos proyectos de ley que hoy día están en tramitación respecto de niñez y adolescencia. Bueno, esto ya lo hemos visto, pero para señalar el proceso en el que estamos de implementación progresiva del sistema de garantías, que incluye y requiere un cambio de paradigma, una reorganización y una nueva forma de relacionarse entre las distintas instituciones, y esto tiene distintas líneas de implementación. Como ya señalábamos, las mesas de articulación, las oficinas locales de la niñez, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que por lo demás fue aprobada la semana pasada en el Comité de Ministros y Ministras de Desarrollo Social, Familia y Niñez, y tiene que ser decretada por el presidente dictada por el presidente mediante decreto supremo, y las distintas reformas legales que mandata la ley y la reforma de adopción. Entonces, por eso tenemos el proyecto de ley de armonización, el proyecto de ley de tribunales de familia, que son mandatos legales, y estas indicaciones al proyecto de ley de adopción que sabemos llevan 10 años de tramitación. Bueno, respecto del proyecto, la relación específica entre el proyecto de ley de armonización y el proyecto de ley de adopción, es relevante tener presente que la ley de garantías contempla, la ley del Servicio de Protección Especializada contempla 5 líneas de acción. Las líneas de diagnóstico, de reparación ambulatoria, de fortalecimiento y vinculación, y de cuidado alternativo y de adopción. Respecto de las primeras 4 líneas que están ahí, hoy día ya tienen una plena aplicación de la nueva institucionalidad y de la ley de garantías. Es necesario hacer algunas adecuaciones, armonizaciones justamente, pero la ley de garantías se aplica plenamente a estas 5 líneas de acción. En cambio, respecto de la ley de adopción, en virtud de las características de su regulación que vienen de los años 90, no tienen hoy día una aplicación plena de esta ley, y por lo tanto se hace muy relevante poder acelerar, contemplando los 10 años de tramitación que lleva este proyecto de ley, darle esta prioridad que le hemos dado a la tramitación del proyecto de ley. Y eso implica que respecto de todas las líneas de acción, del servicio sean parte del sistema de garantías, y por lo tanto así podríamos tener una aplicación plena de la nueva institucionalidad. Por lo tanto, aquí hay razones de fondo, técnicas y de fondo, que hacen como bien urgente la tramitación del proyecto de ley de adopción, y una vez que tengamos, y en paralelo se están tramitando los 2 proyectos de ley por mandato de la propia ley de garantías, pero consideramos que la armonización, que justamente tiene esa finalidad, que son más bien modificaciones que buscan armonizar los distintos proyectos de ley, va a profundizar el enfoque sistémico, pero tomando ya el fondo de los elementos que vamos a estar regulando en el proyecto de ley de adopción. Eso muy en resumen, subsecretaria, ¿me quiero complementar? Gracias. Solamente complementar con lo siguiente. La ley de garantía establece una protección universal de los niños que cubre a todos los niños en el país, y una protección especializada. Esa protección especializada es la que estamos discutiendo acá, donde la adopción es una de las líneas, y en el fondo no tenemos en este momento, al no tener la ley de adopción reformada,
no tenemos en este minuto como el rompecabezas completo y por lo tanto queda ahí como una especie de cojera, ¿verdad?, de que los otros procedimientos y las otras líneas de acción están dentro de los principios y las orientaciones de la Ley de Garantía y de la protección integral, y la de adopción no. Entonces hay la ley de armonización, el proyecto de ley de armonización toma esto y toma otros elementos también de los tribunales de familia, ¿verdad?, y de los propios programas del servicio. Entonces, parece razonable hacer una conexión que diga, bueno, terminemos o avancemos, ¿verdad?, en la reforma de la ley de adopción, de manera de que la armonización también quede completa de una sola vez. Esa es, Presidenta, la discusión más conceptual que está atrás. Sí, me parece, bueno, primero agradecer la explicación. Vienen otras láminas, pero sí. Sí, no, sería bueno que lo muestren, por favor, porque aclara la situación. Sí, simplemente, bueno, la línea es autoexplicativa, pero cuál ha sido la línea de tiempo de las principales leyes y modificaciones que hemos tenido. La ley de adopción de menores, como se llama, es del año 99 y sigue una doctrina donde los niños, niñas y adolescentes son vistos como objetos de protección, que se habla de la situación irregular y donde no se conciben intervenciones especializadas o coherentes con cada situación, sino intervenciones parejas que no son necesariamente adecuadas. Luego, el año 2004 se crearon los tribunales de familia y se les otorgó la competencia para conocer la adopción y por lo tanto este procedimiento entró a toda la lógica de tribunales especiales de familia. Sin embargo, no se hicieron modificaciones a toda esta regulación. Ya el 2013, bueno, desde antes existía, por supuesto, ya bastante crítica y observaciones a esta legislación y el año 2013 se presentó este proyecto de ley que estamos discutiendo hoy día. Todavía no se ha terminado su tramitación y entre medio el año 2019 pasó a segundo trámite constitucional el proyecto de ley de la Cámara acá al Senado y entre medio sucedió la aplicación del año 2020, o sea, la dictación el año 2021 de la ley que crea el Servicio de Protección Especializada, que incorpora, como señalábamos, la línea de adopción en esta protección especializada y luego se dicta el 2022 la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez, que incorpora este paradigma de la protección integral, como señalaba la subsecretaria, a todos los niños, niñas y adolescentes, una protección universal, pero también tiene una aplicación para aquellos niños, niñas o adolescentes que son sujetos de protección especializada. Luego, el año 2022, se presenta el proyecto de ley de armonización, del que ya hemos conversado, y el año 2023 faltaría agregar ahí, pero porque no estábamos hablando de eso específico, el proyecto de ley que modifica los tribunales de familia igualmente. En esa situación estamos hoy, por lo tanto, creo que se ve la urgencia de la reforma de adopción. Sobre todo porque esos niños que eran niños en esa época ya no lo son. Y eso es lamentable. Bueno, yo diría que ha sido bastante eficiente la comisión de hoy. Estaríamos ya viéndonos, si Dios lo permite, el próximo lunes, ya avanzando en las votaciones con casi 3 semanas de tiempo para entregar las indicaciones de armonización y respecto de algunos puntos que fueron expuestos en las 2 sesiones que tuvimos de las instituciones, hemos quedado de acuerdo tanto con la ministra como la subsecretaria que algunos aspectos de algunas modificaciones que podrían estar en consenso de parte de los senadores y también del Gobierno estarían vinculadas a la ley de armonización y algunas probablemente, y eso es lo que tenemos que ver, en la ley de adopción, de tal manera que si hubiera necesidad de abrir un plazo de indicaciones para la ley de adopción, dado que la estamos tramitando, yo creo que está la voluntad de parte de todos, si hubieran temas que no pudiera abordar la ley de armonización, que pudieran ser conversadas en esta otra ley que vamos a seguir votando la próxima semana. Así que vamos a pedirle probablemente una reunión a los asesores jurídicos para poder ponernos de acuerdo respecto de la votación de los próximos artículos el día lunes próximo. Así que, sin más que tratar, agradecerle a todos la buena disposición y se termina la sesión.